Al comienzo de este anime, conoceremos a nuestro protagonista llamado Hanai. Está caminando hacia su escuela en su primer día de clases de secundaria, pero esa mañana, Hanai parece pálido y agotado. Tiene que apoyarse para caminar y de repente se desmaya. Y esto ocurre cuando ya está muy cerca del colegio. Entonces, varios de sus compañeros ven al chico desmayarse sin entender nada. Pero la causa de ese desmayo había ocurrido unos días antes, cuando la madre de Hanai, llamada Nara, le pidió que comprara algunas cosas en el supermercado. Normalmente, la propia madre de Hanai hacía las compras. Sin embargo, ese día, Nara estaba muy ocupada en su floristería. Por eso, le pidió ayuda a su hijo. Así, esa tarde, después de terminar las compras en el supermercado, Hanai se encontró accidentalmente con un peluche con forma de bola de pelo de camino a su casa. Imaginando que alguien podría haber perdido ese peluche, Hanai tomó la iniciativa de dejarlo colgado en un tramo de la calle, para que fuera fácil de ver. De esa manera, el dueño podría encontrarlo. Era realmente un chico con muy buenas intenciones, a pesar de tener cara de perdedor. Sin embargo, ese peluche que Hanai había encontrado era, en realidad, un ser vivo, y hasta parecía una especie de mascota. El nombre de esta pequeña criatura peluda es Fuzz, y de repente, cuando Hanai le dio la espalda a la criatura, ésta saltó sobre su espalda y se aferró firmemente a su cuerpo. Incluso después de que Hanai intentara liberarse de la criatura, ésta seguía aferrada a su espalda. Al final, sintiéndose muy cansado después de haber estado de compras todo el día, Hanai decide volver a casa con la bola de pelo pegada a su espalda. Y cuando el niño llega a casa, su madre se sorprende al verlo tan desanimado. Le pregunta por qué está así. El protagonista responde que está cansado por tener que llevar una bola de pelo en la espalda. Tras escuchar la respuesta de su hijo, Nara empieza a pensar que probablemente se ha vuelto loco. Pronto comprendemos que esto se debe a que ella no puede ver a la criatura peluda en la espalda de su hijo. Al parecer solo Hanai podía ver a Fuzz, y lo más extraño es que la criatura no se separaba de su espalda de ninguna manera. Y con Fuzz pegado a su cuerpo, la energía de Hanai parecía estar agotándose y cada día se sentía más débil. Por eso, en su primer día de clase, Hanai se sintió muy mareado y con náuseas hasta llegar al colegio. Eso fue lo que le hizo desmayarse cuando estaba a pocos metros de la puerta del colegio. Como mucha gente había visto lo que le había pasado, Hanai fue llevado a la enfermería del colegio. Y gracias a eso, se vio obligado a faltar a la ceremonia de admisión en su primer día de clase. Pasó gran parte de su primer día en la enfermería. Cuando Hanai finalmente se despertó, una enfermera le pidió que no corriera directamente a clase. Las clases ya habían terminado, y no había motivo para que se apresurara. En ese momento, Hanai se dio cuenta de que había estado inconsciente durante todo el día. Esto hizo que volviera a casa débil y decepcionado. Tenía muchas expectativas para su primer día en el instituto. Y por desgracia, había pasado su primer día en la enfermería sin conocer a nadie. Después de eso, vemos a Hanai intentar soltar a Fuzz de su espalda. Pero como nadie más que él puede ver a la criatura peluda, los demás alumnos a su lado empiezan a pensar que está actuando de forma extraña. Por unos instantes, Hanai había olvidado que solo él podía ver a Fuzz. Y en ese momento, empieza a sospechar que Fuzz puede ser una especie de yokai, que era un tipo de ser espiritual al que le gustaba perturbar a los humanos. Al día siguiente, en el segundo día de clase, Hanai seguía pálido y cansado, mientras Fuzz se aferraba a su cuerpo. Y lo que más preocupaba a Hanai era que Fuzz estaba empezando a crecer. Aún así, Hanai intentaba ir al colegio. Y una vez más, logró caminar hasta la puerta de la escuela. Sin embargo, poco después, volvió a caer inconsciente. Y en el tercer día de clase, esto se repitió de nuevo. Hanai incluso logró acercarse más a la puerta, pero terminó cayendo inconsciente de nuevo. Y en el cuarto día de clases, Hanai estaba decidido a que sería diferente. Aunque estaba muy cansado, se esforzó y finalmente logró llegar al vestuario de la escuela. Pero poco después, volvió a caer inconsciente, hasta que al quinto día, su madre le pidió que no fuera a la escuela. Le sugirió que esperara hasta que se sintiera mejor, para no parecer un perdedor que se desmayaba por cualquier cosa. Sin embargo, Hanai decidió no hacer caso al consejo de su madre, y fue al colegio de todos modos. Esta vez, consiguió llegar hasta la puerta de su clase. Se apoyó en un trozo de madera para ello, y durante el trayecto también se cayó en medio de la calle como si fuera basura. Pero en realidad el protagonista era muy persistente, y allí estaba, delante de su clase. Por desgracia para Hanai, el cuerpo de Fuzz seguía creciendo cada vez más, y debido a ello, cada vez le robaba más energía a Hanai. Así que,
Una vez más, Hanai terminó desmayándose y quedó inconsciente. Lo último que Hanai quería era pasar la primera semana de clases encerrado en la enfermería. Pero por desgracia, eso era lo que le estaba pasando. Enfurecido por esta situación, el chico intenta una vez más expulsar a Fuse de su cuerpo. Pero haga lo que haga, de alguna manera el animal siempre se aferra a él. Poco después, mientras caminaba por la escuela, Hanai encontró el cartel de un club que supuestamente podía expulsar a los yokai. Así que, sin pensarlo dos veces, el chico llamó al club con la esperanza de que pudieran resolver su problema con Fuse. A continuación conocemos al líder del club de expulsión de yokai, llamado Abino. Este le pidió a Hanai que se reuniera con él en un lugar específico para poder hacerle algunas preguntas. Lo hizo porque pensaba que Hanai quería unirse a su club. Por eso, le pidió que se reuniera con él en la sala secreta del club, que casualmente estaba muy cerca de la enfermería de la escuela. Por lo que parece, este va a ser un gran club de fracasados. Sin embargo, como Hanai no tiene nada que perder, va a reunirse con Abino. Así, el líder del club le ofrece un té al protagonista, y enseguida le pregunta a Hanai cuándo está listo para empezar a trabajar. En ese momento, Hanai le explica que no está allí para unirse al club. Lo que quería era solicitar los servicios de expulsión de yokai para deshacerse de Fuse. Abino se pone serio, ya que sabe que Hanai parece ser una persona que está siendo afectada por el poder de un yokai. Sin embargo, todavía pretende convertir a Hanai en su asistente. Y eso es porque, aparte de Hanai, nadie más se había interesado por su cartel. Pero Hanai no quiere formar parte de un club de perdedores. Esto enfada mucho a Abino, por lo que le pide a Hanai que se retire de su sala secreta. Y antes de salir, Hanai le ruega a Abino que le quite la bola de pelo de la espalda. Sin embargo, Abino le dice que tendrá que esperar como si fuera un cliente cualquiera. Por lo tanto, Hanai tendría que esperar 10 días para que le quitara a Fuse de su cuerpo. Abino le pregunta entonces a Hanai su nombre para poder anotarlo en su agenda. Pero por alguna razón, tras escuchar el apellido de Hanai, Abino decide que le retirará el yokai ese mismo día. Hanai no entiende este cambio de actitud de Abino, pero parece que la familia del protagonista tiene una larga relación con los yokais. A continuación, Abino le ordena a Hanai que salga de la sala, mientras él lo sigue. Y misteriosamente, después de salir por la misma puerta por la que había entrado, en lugar de regresar a la enfermería, Hanai se encuentra de repente en la terraza de la escuela. Y después de salir de la sala secreta de Abino, la criatura en su espalda vuelve a crecer. Hanai se desespera al darse cuenta de esto, y entonces le pide a Abino que comience de inmediato el ritual de expulsión de yokai. En ese momento, Abino saca una pelota de goma de su bolsillo. Al ver eso, el protagonista vuelve a pensar que Abino era solo una broma, y que solo estaba fingiendo saber cómo expulsar a un yokai. En ese momento, Abino dice que no pretendía salvar a los humanos. Lo que realmente quería era salvar a los yokais. Y así comienza a acariciar a Fuse, y lo invita a jugar a la pelota con él. Y sorprendentemente, la criatura sale del cuerpo de Hanai, precisamente por haber aceptado jugar con Abino. Inmediatamente después de que Fuse abandona su cuerpo, Hanai comienza a sentirse más saludable y vuelve a tener energía. Mientras tanto, Abino sigue jugando con Fuse, hasta que le pregunta al protagonista si sabe por qué la criatura lo estaba siguiendo. Hanai responde que no está seguro, pero cree que esto está sucediendo porque accidentalmente pisó a la criatura, y por eso, ella quiere vengarse de él. Sin embargo, Abino descarta inmediatamente esta teoría, ya que dice que si Fuse realmente quisiera exterminar al protagonista, podría haberlo hecho sin ninguna dificultad. A continuación, Abino dice que probablemente Fuse solo quería jugar con Hanai, ya que seguramente el protagonista había sido el primer humano que había encontrado después de convertirse en un yokai. Abino revela entonces que la mayoría de los yokais se creaban a partir de los espíritus de los animales domésticos. Por eso, algunos yokais todavía quieren jugar con los humanos. Pero por desgracia, la mayoría de los humanos no podían verlos, por lo que estas criaturas acababan sintiéndose tristes y solitarias. Y fue por eso que cuando Fuse se dio cuenta de que Hanai podía verlo, se puso muy contento y empezó a seguirlo. Tras escuchar esta explicación, Hanai empieza a sentirse mal por haber sido tan cruel con Fuse, ya que siempre intentaba echarlo a patadas. Así que, para compensar al yokai, Hanai decide jugar con él. Y entonces se queda jugando con Fuse y Abino, hasta que el yokai queda satisfecho. Y después de 5 horas jugando los tres, finalmente el tamaño del yokai comienza a disminuir. Y eso sucedió porque su deseo se había cumplido. A continuación, Abino abre la puerta del inframundo, donde debería estar Fuse. Hanai se disculpa con la criatura mientras le acaricia la cabeza. Tras la partida de Fuse, Hanai se disculpa con Abino, ya que pensaba que el chico era un gran charlatán. Pero Abino le dice al protagonista que
que no se preocupe, ya que está acostumbrado a que lo juzguen así. La mayoría de la gente no se toma en serio su servicio de expulsión de yokai. A continuación, Hanai elogia la amabilidad de Abino y le agradece por haber expulsado al yokai después de horas. Pero entonces Abino se acerca a él y de repente le pide una tarifa de 1.000.000 de yenes por su servicio de expulsión de yokai. Hanai se sorprende al saber que el coste de la expulsión era tan caro y dice que no puede pagar esa cantidad, ya que al fin y al cabo, solo es un estudiante de secundaria. No tenía forma de conseguir tanto dinero, ni siquiera con sus ahorros. Pero Abino dice que sabía que Hanai diría eso. Entonces le pide al chico que empiece a trabajar con él para pagar sus deudas. Al final Hanai se ve obligado a aceptar, ya que no tiene otra forma de pagar por el servicio. Y también porque Abino amenazaba con enviar a un yokai mucho más peligroso tras Hanai si no aceptaba trabajar con él. Pero finalmente, esa tarde Hanai regresa a su casa sintiéndose bien de salud. A la mañana siguiente, también regresa a la escuela y se siente bien. Ese día, por primera vez pudo entrar en clase y conocer a sus compañeros. La profesora de la clase lo presentó formalmente a los demás alumnos. También les explicó a sus compañeros que Hanai había estado enfermo, por lo que se había perdido la primera semana de clases. Pero ahora Hanai finalmente estaba bien, por lo que podía tener la vida escolar que tanto deseaba con normalidad. A continuación, el protagonista se sienta en el asiento junto a la ventana. Luego se gira para saludar a los alumnos que están sentados detrás de él. Para su sorpresa se encuentra con Abino. Parece que ahora tendrá que convivir con Abino siempre. A continuación, durante el descanso para comer, Hanai ve a un pequeño yokai delante de la clase y le pregunta a Abino por qué no lo expulsa de allí. Abino le responde que no puede expulsar a todos los yokais que ve en ese mundo. Si lo hiciera acabaría poniéndose en peligro. Así que solo expulsaba a los yokai que querían ser expulsados o a aquellos que molestaban a mucha gente. Tras esta explicación, Abino le da un poco de dinero a Hanai y le pide que compre algunas cosas en el comedor de la escuela. Y antes de que el protagonista se marche, Abino le pide a Hanai que no se preocupe por los yokai que vea por el camino, porque no todos los yokais eran asunto suyo. Y como ahora Hanai era el asistente de Abino, accedió a obedecerle. Fue al comedor de la escuela, y mientras hacía cola para comprar, ve a una chica cayéndose al suelo mientras se agarraba la pierna, que parecía dolerle. En ese momento, Hanai se da cuenta de que el yokai que había visto antes ahora estaba pegado a la pierna de la chica. Entonces, ignorando las órdenes de Abino, Hanai se acerca a la chica y comienza a intentar expulsar al yokai de ella. Pensó que eso no le causaría problemas, ya que solo pretendía mover al yokai a otro lugar. Sin embargo, tan pronto como Hanai toca al yokai, de repente el yokai verde comienza a convocar a docenas de otros yokais. Y debido a eso, Hanai cae frente a toda la clase con docenas de yokais pegados a su cuerpo. Afortunadamente, Abino había escuchado todo el ruido y fue allí para verificar la situación. Cuando ve a Hanai con varios yokai pegados a su cuerpo, Abino se enfada y le pregunta al chico por qué ha ignorado sus órdenes. Hanai responde que solo estaba tratando de ayudar a una compañera, pero Abino le dice que solo lo contrató para que siguiera sus órdenes y nada más. Y ahora le estaba complicando mucho más el trabajo. Curioso por la situación, Abino comienza a arrastrar a Hanai de vuelta a su sala secreta, y así Hanai termina tocando la puerta mágica de antes. Y misteriosamente, después de hacerlo, los yokais verdes sueltan su cuerpo. Y después de eso, los dos van a la sala secreta. Y mientras están allí, Abino le dice a Hanai que solo pueden abrir la sala secreta 2 veces al día. Y básicamente, eso significaba que iban a quedarse atrapados allí todo el día. Y mientras están allí, Hanai pregunta si hay alguna forma de ahuyentar a los yokais. Pero Abino dice que es muy complicado ahuyentar a los yokais verdes, porque solo son niños, y normalmente tienen otros yokais mucho más fuertes, como sus líderes. Lo que pasó fue que los yokais verdes habían capturado a Hanai para llevarlo ante su líder. Por lo tanto, Abino aconsejó a Hanai que esperara en la sala mientras él intentaba ahuyentar a los niños yokais. Pero a Hanai se le ocurre otra idea. Le dice a Abino que podría dejarse capturar, ya que así lo llevarían a la base de los yokais y entonces podrían encontrar a su líder. De ese modo, podrían expulsarlo. Más tarde, Hanai sale de la sala y se deja capturar por el ejército de yokais verdes. Mientras los yokais se lo llevan, Abino lo sigue. Poco después, Hanai finalmente llega a la guarida del ejército de los yokais verdes. Se sorprende al ver al líder yokai gigante llamado Big Boss. Y la apariencia de este yokai es tan aterradora que Hanai se queda simplemente aterrorizado ante él. Entonces empieza a llamar a Abino para que le ayude, pero pronto se da cuenta de que Abino también ha sido capturado por las tropas de los yokais verdes. Mientras están allí, el líder de los yokais les pregunta si saben algo de un yokai que se autodenomina líder del inframundo. El jefe estaba buscando a ese yokai y necesitaba a alguien que pudiera abrir el portal para que él pudiera ir al inframundo.
y el nombre de ese portal que llevaba a los yokais al inframundo era Mononokean. Para sorpresa de todos, Abino le dijo al líder que él era el dueño de Mononokean, y para demostrarlo le muestra el portal del inframundo al líder de los yokais. Al verlo, el yokai gigante se queda simplemente en shock, ya que nunca había imaginado que el dueño de Mononokean fuera un humano. Durante todo ese tiempo, los yokais pensaban que el dueño de Mononokean era un yokais. Pero finalmente, después de eso, el jefe de los yokais le pide ayuda a Abino para enviarlo a él y a su ejército al inframundo. Sin embargo, Abino dice que no tiene suficiente poder para enviarlos a todos de una vez, sobre todo porque el gran jefe tenía un cuerpo mucho más grande que los demás yokais. Entonces Abino y Hanai comienzan a enviar primero al inframundo al ejército de yokais más pequeños, y después de haberlo conseguido con éxito, de repente el yokai gigante dijo que había enviado a un pequeño yokai al inframundo porque no quería que sus hijos presenciaran su desaparición. Y Hanai se quedó muy confundido después de escuchar esas palabras porque no sabía a qué desaparición se refería el yokai gigante. Entonces Abino le explica que, como ese yokai llevaba mucho tiempo en la tierra, había creado raíces parásitas por todo su cuerpo, y esas raíces parasitarias le impedían moverse. Así que la verdad es que el gran yokai sabía desde el principio que no podría ir al inframundo junto con los pequeños yokai verdes, y los había enviado allí para poder marcharse en paz sin que ellos se dieran cuenta. Al enterarse de esto, Hanai sintió mucha lástima por ese yokai gigante. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudarlo a regresar al inframundo. Dijo que incluso cortaría todas las raíces parásitas durante horas si fuera necesario. Pero Abino dijo que, tan pronto como cortaran las raíces, volverían a crecer otras nuevas. Sin embargo, Hanai sigue insistiendo en que tienen que encontrar la manera de salvar a ese yokai. Impresionado por la voluntad de Hanai de ayudar al yokai, Abino le ofrece al gran jefe una píldora de fuego para que pueda debilitar sus raíces parásitas. Pero pronto le advierte que esa píldora podría causarle un dolor extremo, y que ya había visto yokai ser eliminado solo por ese dolor. Pero el yokai estaba dispuesto a correr ese riesgo para reunirse con sus hijos, y pronto toma la píldora. Con ello sus raíces parásitas comienzan a quemarse, y tal y como Abino había dicho que ocurriría, comienza a sentir mucho dolor. Pero afortunadamente, el yokai gigante consigue sobrevivir al dolor. Y después de eso, Abino le abre el portal del inframundo, donde sus pequeños yokai habían venido a buscarlo. A continuación los yokai se marchan juntos con su padre, y Abino cierra inmediatamente la puerta. Pero justo después de hacerlo, acaba desmayándose por falta de energía. Afortunadamente, Abino solo se desmayó durante unos minutos. Entonces él y Hanai pudieron salir inmediatamente del lugar. Y al día siguiente, cuando Hanai estaba a punto de entrar en el aula, decidió entrar en la visión secreta de Abino. Allí vio que Abino se estaba reuniendo con un yokai llamado Mitsushigura. Mitsushigura estaba hablando con Abino para pedirle ayuda, para liberar a un hombre que estaba atrapado en una máscara de expresión. Y este tipo de máscara obligaba a la persona a reír, incluso cuando estaba muy triste o frustrada. Y como no creía que esa misión fuera peligrosa, Abino dejó que Hanai se encargara sola de ella. Así pues, Hanai fue a la casa de la víctima, que es un hombre calvo llamado Tatsuma Fujiwara. Y al llegar a la casa de Fujiwara, Hanai se encuentra con su hija, una chica de pelo corto llamada Senko. Ella le dice a Hanai que su padre estaba enfermo, y después de comprobar directamente el estado de Tatsuma, Hanai se da cuenta de que realmente estaba afectado por la máscara de expresión que había sido creada por un yokai. Además había una marca roja en la cara de Tatsuma, lo que indicaba que poderes demoníacos podrían estar controlándolo. Pero Senko no creía en esas cosas. Ella solo pensaba que su padre estaba enfermo. Hanai entonces comienza a leer un libro para que Tatsuma pueda descansar. Estaba seguro de que Tatsuma debía de estar agotado, después de haber sido obligado a reír durante días. Y cuando Tatsuma finalmente se duerme, Hanai se acerca a Senko, y entonces él comienza a ayudarla a cortar el césped del jardín de su casa. Y mientras estaban allí, Hanai comienza a preguntarle a Senko qué había llevado a su padre a esa situación. Senko responde que no está segura del motivo, pero que había oído decir que su padre deseaba mucho tener un hijo. Y justo después de decir eso, ella comienza a llorar, porque cree que su padre estaba enfermo por su culpa, ya que ella no era el hijo varón que su padre tanto deseaba. Sin embargo, en ese momento, el llanto de Senko despertó a Tatsuma. Inmediatamente, el calvo comenzó a pelear con Hanai, porque pensó que Hanai había hecho llorar a su hija. Y justo en ese momento, la máscara de risa apareció de repente en el rostro de Tatsuma. Pero Tatsuma se dio cuenta de ello e inmediatamente se quitó la máscara. Sin embargo, incluso después de eso, no se calmó y todavía quería golpear a Hanai. Afortunadamente, Bino llega justo a tiempo y detiene a Tatsuma. Entonces se disculpa por el comportamiento grosero de Hanai. Y después de completar la misión de Hanai de quitarse la máscara de expresión, Bino se retira junto con él de la casa de Fujiwara.
Y Mitsushigara les da las gracias a ambos por ello, porque después de que la máscara de expresión fuera retirada del rostro de Tatsuma, por fin había recuperado su personalidad, y ahora se estaba convirtiendo en un padre siempre amable y cariñoso con Senko. Y después de que reciben el pago de Mitsushigura por el servicio, Bino y Hanai pasan un rato juntos charlando en la terraza de la escuela, y Bino le comenta a Hanai que los dos no habían aceptado la expulsión de un yokai por el momento, porque antes de que les asignaran tareas más complejas, primero quería llevar a Hanai al inframundo para que pudiera aprender más sobre los yokais, y entonces acuerdan hacerlo al día siguiente. Así que a la mañana siguiente, los dos se encuentran de nuevo en la terraza de la escuela. Bino ya está vestido con un kimono diferente al habitual. Le entrega un kimono a Hanai y le pide que se lo ponga. Así estará protegido en el inframundo. Y después de completar todos los preparativos, Bino abre el portal al inframundo. Entran juntos en el portal y comienzan a caminar por una especie de cueva. Cuando ambos llegan al final de la cueva, Hanai se sorprende al darse cuenta de lo bonito que es ese lugar. Bino le explica que el inframundo no es un lugar terrible como muchos humanos imaginan. De hecho, sería más justo llamar a ese lugar mundo espiritual que inframundo. Y en ese mundo vivían muchos yokais y realizaban actividades cotidianas, como si fueran humanos normales en la tierra. Y era por eso que muchos yokais del mundo humano querían volver al inframundo, porque era en ese lugar donde podían tener una vida normal. Bino llevó entonces a Hanai a un templo budista, para que compraran las pociones necesarias para poder expulsar a los yokais. Y cuando llegaron al templo budista, Hanai se sorprendió al darse cuenta de que quien vendía las pociones también era un humano. Al menos eso fue lo que pensó, porque las dos personas que parecían humanas en realidad también eran yokais, y solo utilizaban la apariencia humana como disfraz. La dueña del comercio se llamaba Kora, mientras que la niña que la acompañaba se llamaba Shizuko. Y de todas formas, Kora estaba tratando de coquetear con Bino, pero él no quería perder el tiempo, y solo le pidió que le entregara las pociones que había pedido. Pero por desgracia, las pociones que quería se habían agotado, y Kora necesitaría unas horas para preparar más, así que Bino tendría que esperar. Sin embargo, le dio otra opción a Bino. Le dijo que podía conseguir la poción con el último cliente que la había comprado. Ese cliente era un yokai espinoso, y simplemente había comprado todo el stock de pociones. Mientras están allí conversando, Hanai ve de repente una pequeña figura parecida a Fus. Inmediatamente comienza a correr tras el yokai para saludarlo. Después de correr mucho, Hanai acabó perdiendo el contacto con el yokai, pero misteriosamente encontró algunas manchas de sangre que había dejado. Esto preocupó a Hanai, que empezó a correr por todas partes para intentar encontrar a Fus, y cuando finalmente consigue encontrar al yokai, se da cuenta de que ese yokai en realidad no era Fus, era solo otro yokai que tenía una forma similar a la de su amigo. Y en realidad el líquido rojo que goteaba en el suelo tampoco era sangre, solo era un zumo de fruta que había sido robado por el yokai. Y así cuando el yokai ladrón empieza a huir, de repente el yokai dueño del puesto que había sido robado aparece detrás de Hanai y piensa que fue Hanai quien robó su fruta. Hanai intenta explicarse diciendo que no había robado esa fruta, que solo la había encontrado después de ver a un yokai. Sin embargo, el yokai canino dueño del puesto no cree en sus palabras, y en ese momento el yokai enfurecido se prepara para darle un puñetazo en la cara a Hanai, pero se detiene inmediatamente después de ver el símbolo sagrado mononokeano en el kimono de Hanai. Su actitud cambia por completo, y entonces invita a Hanai a hacer un acuerdo de paz. Así el yokai perro le pide a Hanai que le entregue algo valioso, pero Hanai se niega a hacerlo porque no ha robado ninguna fruta. Entonces el yokai canino le da un fuerte golpe al protagonista que lo derriba al suelo. Y cuando está a punto de atacar a Hanai por segunda vez, Fus aparece de repente y muerde la cara del yokai canino. Hanai se pone muy contento tras reencontrarse con Fus. Lo echaba mucho de menos y le gustaría tenerlo como mascota. Sin embargo, el alegre momento del reencuentro no dura mucho, porque pronto el yokai enfurecido ataca a Fus delante de Hanai. En ese momento Hanai se enfurece completamente y comienza a exhalar un aura aterradora. Al ver ese aura tan terrible emanando del cuerpo de Hanai, el yokai perro se asusta tanto que inmediatamente se arrodilla y le pide perdón a Hanai. Mientras tanto vemos a Bino, que todavía estaba mirando los ingredientes de las pociones dentro de la tienda. En ese momento finalmente se da cuenta de que Hanai ha desaparecido del lugar, así que inmediatamente comienza a correr para tratar de encontrar a su amigo. Y lo único que espera es que Hanai no se haya metido en ningún problema. En cuanto a Bino ve a Hanai amenazando al yokai perro, lanza inmediatamente un frasco de poción a Hanai para que caiga.
En ese momento el yokai perro se fija en la ropa de Abino. También reconoce a Abino como el dueño del portal del inframundo. Por eso el yokai desiste de la pelea y huye del lugar. En ese momento se explica que el yokai tenía tanto miedo de Abino porque circulaba un rumor en el inframundo, que el humano que ahora era el actual dueño del portal del inframundo había conseguido ese cargo después de haberle quitado la vida al yokai que lo poseía anteriormente. Pero en fin, después de eso, Shizuki y Abino invitan a Hanai a regresar a la fábrica de pociones, y se llevan a Fus con ellos, ya que está herido. Al llegar allí cuidan de Fus y Korra. Dice entonces que el legislador les había dicho a Abino y Hanai que lo encontraran antes de que regresaran al mundo humano. El legislador era el encargado de todas las reglas del inframundo. Hanai le preguntó a Abino quién era esa persona, y Abino le respondió que el legislador era una de las personas más influyentes, y que era uno de los gobernantes del inframundo. A continuación Shizuku finalmente termina de cuidar a Fus, y le venda las heridas con varias vendas. Inmediatamente después, Fus salta sobre los hombros de Hanai. A partir de ese momento, se convierte en su mascota. Después Korra le entrega a Abino la poción que había pedido, y los dos juntos se dirigen entonces a encontrarse con el legislador. Para ello caminan por un bosque durante varias horas, y también tienen que subir a la cima de una montaña. Cuando finalmente llegan a una pequeña casa en medio de un lago, y cuando llegan allí Hanai descubre que el legislador era en realidad una persona muy joven. Se llamaba Ribu y estaba con Charuto. Y así cuando se encuentra con Hanai por primera vez, lo recibe con una gran sonrisa, y le dice que Hanai debe de ser una persona especial para que Abino lo haya nombrado su asistente, porque anteriormente había ofrecido a varios yokais poderosos para ayudar a Abino, pero Abino los había rechazado a todos, y al final prefirió quedarse con Hanai como su asistente. Y eso dejó a Ribu un poco desconfiado. Todavía tenía que descubrir por qué Abino había elegido a Hanai como su asistente, porque hasta ese momento no veía ningún potencial en el protagonista. En ese momento Abino se entromete en la conversación y dice que tenía una razón para elegir a Hanai, y que nadie podría ser mejor que él para ser su asistente. A continuación comienzan a conversar y Abino le pide al legislador que permita que Fus regrese al mundo humano con ellos. Ribu pregunta entonces si hay algún motivo específico para esa petición. Abino responde que solo les gustaría que Fus se convirtiera en la mascota de Hanai. Al final Ribu accede a su petición y permite que Fus regrese al mundo humano. Y después de que todas las reglas de expulsión de yokais hayan sido revisadas y acordadas por ellos, Abino y Hanai regresan entonces al mundo humano a través de la puerta de teletransporte. Al día siguiente en la escuela, un profesor comienza a contar innecesariamente la historia de su familia. Esto acaba aburriendo y adormeciendo a todos los alumnos de la clase. Hanai por su parte parecía estar ansioso y no dejaba de mirar el reloj de su móvil. Y había una razón específica para ello. Hanai tenía que ir inmediatamente a un lugar con Abino para completar una nueva misión. En esta misión tenían que encontrar un anillo que estaba en un río. Al principio Hanai pensó que el anillo perdido pertenecía a algún yokai, pero pronto descubrió que solo era un anillo de boda común. Y ese anillo pertenecía a una anciana, y algunos rumores decían que, desde que el marido de esa mujer había fallecido unos años antes, ella había empezado a usar con frecuencia el anillo de su marido. Y el cliente al que van a ayudar esta vez es el yokai que tiene el anillo. En este caso el anillo quiere que le ayuden a encontrar el anillo para que puedan devolvérselo a la anciana. Y esto debe hacerse antes de que el espíritu de su marido llegue al otro mundo. De repente Hanai entra en pánico al mirar su teléfono móvil. Descubre que ya han perdido la hora de la reunión con el cliente. Mientras tanto el profesor de Hanai seguía contando la historia de su familia. La clase ya había terminado y él seguía entreteniendo a los alumnos con su aburrida historia. Afortunadamente un alumno llamado Fushimi le recordó al profesor que la clase ya había terminado, y gracias a él toda la clase fue finalmente dada por terminada. Así después de clase Hanai y Abino se dirigieron inmediatamente a la orilla del río, para encontrar a su cliente llamado Manjiro. Este cliente era un ser mitad pez que emergió de repente de la hierba cuando llegaron. Manjiro parecía muy enfadado, así que Abino y Hanai se disculparon con él por el retraso. Al verlos comenzó a acercarse a Hanai y Fus preguntándoles por qué aún no los conocía. En ese momento Hanai se presentó como el nuevo asistente de Abino, y juntos los cuatro comenzaron a buscar el anillo en el río. Sin embargo, la búsqueda tardó más de lo que imaginaban debido a la fuerte corriente. En medio de la búsqueda, Abino le pidió a Manjiro que regresara inmediatamente a la casa de la anciana,
El espíritu de Manjiro no duraría mucho tiempo en el mundo humano si se alejaba del anillo. Afortunadamente poco después Hanai encontró el anillo de la anciana. Manjiro se acercó inmediatamente a él para confirmar si era el anillo que buscaban. Y después de confirmar que realmente era el anillo que buscaban, Hanai comenzó a preguntar cómo podrían devolverle el anillo a la anciana sin parecer extraños. Al principio parecía que Abino no entendía la pregunta de Hanai, pero Hanai le explicó que sería muy extraño y sospechoso que llegaran y le dieran el anillo a una anciana que no conocían de repente. Abino sugiere entonces que simplemente dejen el anillo en el buzón, pero Hanai no está convencido de que eso vaya a funcionar y dice que necesitan una idea mejor. Hanai dice que cuando le entreguen el anillo a la anciana, Manjiro pasará instantáneamente al otro reino, y ese momento se convertirá en una gran oportunidad para que Manjiro se reencuentre con la anciana. Así que Hanai planeaba entregar el anillo de una manera que hiciera que la anciana recordara a Manjiro. A Abino le parece una idea muy laboriosa y problemática, y al final Manjiro dice que no le importa cómo lo hagan. Lo único que quiere es que la anciana recupere su anillo, y si ella no se acuerda de él no pasa nada, porque él siempre se acordará de ella. Así que van a la casa de la anciana para dejar el anillo en el buzón. Pero cuando Hanai está a punto de meterlo, la anciana aparece de repente y los pilla. En cuanto se da cuenta del anillo que lleva Hanai, le pregunta cómo lo ha conseguido. Hanai se desesperó, ya que no sabía cómo responder a esa pregunta, y entonces dijo inmediatamente que alguien llamado Manjiro les había pedido que le entregaran ese anillo. La anciana se queda en estado de shock al oír el nombre de Manjiro, y Bino le explica que no tiene que preocuparse por cómo lo han conseguido, solo quieren que recupere ese anillo tan especial. Para sorpresa de ambos, tras recibir el anillo, la anciana coge la mano de Hanai y se echa a reír y comenta que pensaba que estaba obsesionada con el fantasma de Manjiro. Luego le dice a Hanai que Manjiro era el nombre de su difunto marido, que había fallecido unos años antes, y que por alguna razón sospechaba que el espíritu de Manjiro había aparecido de repente, y eso era porque su anillo de bodas había desaparecido unos días antes. Pero en fin, estaba feliz de recuperar ese anillo tan especial para ella. Por lo tanto agradeció a Bino y Hanai por encontrar el anillo y devolvérselo. Esto también hizo que Manjiro se sintiera realizado, y poco antes de que Bino saliera de la casa de la anciana con Hanai, vio una figura misteriosa que apareció de repente en lo alto del muro, y esa misteriosa figura dejó huellas como las de un gato negro, solo que misteriosamente esas huellas desaparecieron instantes después, y aunque le pareció sospechoso, Bino decide que no va a hacer nada al respecto en ese momento. Los dos regresan a casa y al día siguiente Senku va al colegio, donde agradece a Hanai y Bino la ayuda que le prestaron el día anterior y les pide otro favor. Les explica que acaba de aparecer una marca misteriosa en su mano izquierda, pero que nadie más que ella puede verla. Incluso cuando Senku acude al médico para que le examine la mano, este no encuentra ninguna anomalía, por lo que Senku empieza a pensar que los yokais podrían haber creado esa marca, ya que Hanai y Bino pueden verla. En ese momento pasaba por fuera un pez yokai, y Bino le preguntó a Senku si podía ver el pez yokai que estaba fuera. Para sorpresa de ambos, Senku respondió que sí podía ver el pez yokai, y entonces comenzó a explicar que siempre podía ver marcas y criaturas extrañas que nadie más podía ver. También menciona que había sido mordida por un perro yokai, y en medio de su conversación de repente aparece un demonio zorro blanco, y era precisamente ese demonio zorro blanco el que había mordido la mano de Senku. En ese momento el zorro dice que conoce a Bino, pero que no está familiarizado con él. Así que el demonio zorro blanco los invita a jugar al escondite y les dice que, si logran encontrarlo, el demonio zorro borrará la marca negra que había dejado en la mano de Senku. Pero si se niegan a jugar al escondite juntos, el zorro dice que destruirá por completo la mano de Senku. Así que esa noche Hanai va a la antigua tumba para jugar al escondite con Senku, Bino y el zorro. Hanai les pregunta entonces si han conseguido encontrar a la zorra, y Bino responde que la han visto varias veces, pero que siempre huía y les pedía que jugaran más y más. Pero en ese momento finalmente idean un plan para capturar a la zorra blanca de una vez por todas. En ese momento descubrimos que el nombre de la zorra blanca es Yahiko, y esto sucedió porque el demonio zorro se había disfrazado de Bino, y en ese momento accidentalmente reveló su nombre, y a Hanai se dio cuenta de ello, así que le dio una palmada en el hombro a Bino, y le dijo que estaba capturado. El zorro blanco se sorprendió por eso, pero dijo que aún quería jugar más. En ese momento vemos que el verdadero Abino comenzó a recordar al zorro después de escuchar el nombre Yahiko, ya que ese era el nombre de un niño que había conocido. En ese momento el zorro blanco se transforma en un niño y se acerca a Abino, y el niño comenta que había escuchado las historias sobre Abino convirtiéndose en el dueño del portal del inframundo,
y las historias decían que Yahiko había eliminado a un yokai llamado Oi para usurpar su posición como dueño del portal del inframundo. Y esa era la razón por la que Yahiko había ido a ver a Abino para saber si esos rumores eran ciertos. En ese momento, sujetando la cabeza de Yahiko, que se había transformado en un zorro gigante, Abino le dice que los rumores no eran más que falsedades difundidas por yokais malintencionados. Mirando a los ojos del zorro, Abino le dice que nunca había atacado a Oi, y así consigue convencer a Yahiko de que estaba diciendo la verdad. Yahiko se disculpa con Abino, y luego lame la marca negra en la mano de Senko. Después de hacerlo, la marca simplemente desaparece. Mientras Yahiko se disculpa con Senko, le promete que la ayudará a cuidar un templo en la colina. Más tarde esa noche, de camino a casa, Hanai se encuentra con un pájaro yokai que le pide ayuda para llegar al inframundo. Pero justo después de hacer esta petición, el pájaro se desmaya. Así pues, Hanai lleva inmediatamente al pájaro yokai a su casa para que pueda descansar un poco. Y cuando el pájaro yokai finalmente despierta, se presenta como Yamatsu y revela que estaba buscando al dueño del portal para poder llegar al inframundo, y necesitaba hacerlo para encontrar a una princesa llamada Emo. Hanatsu explica entonces que la princesa Emo había desaparecido repentinamente unos días antes. Hanatsu estaba buscando ayuda para encontrarla y por eso buscaba al dueño del portal. Al día siguiente en la escuela, Hanai y Hamatsu le cuentan a Abino el problema de la princesa Emo. Abino dice que no puede ayudar en ese momento, ya que primero tiene que completar otra misión. Sin embargo, le da permiso a Hanai para que ayude a Hamatsu primero, y después de buscar durante unas horas, Hanai y Hamatsu finalmente encuentran a la princesa Emo. Estaba escondida dentro de una concha, y al principio no parecía dispuesta a salir de ella, por lo que Hamatsu y Hanai pensaban romperla, hasta que en medio de la conversación, la concha comenzó a agrietarse por sí sola, y la princesa Emo no tuvo más remedio que salir de ella. Al principio Hanai pensó que la princesa y Hamatsu eran pareja, ya que ella estaba siendo muy cariñosa con él, pero de repente cuando apareció Bino, ella simplemente dejó a Hamatsu a un lado, y voló hacia el hombro de Bino, acercándose a él. Hamatsu pareció ponerse un poco celoso por eso, pero estaba feliz de haber encontrado a la princesa. Después de eso decidieron ayudar a Bino a completar su misión, ya que era muy importante. Bino y Hanai se dirigieron a una lujosa casa en las afueras, donde encontraron a una alegre chica llamada Sasa, que les dijo que un yokai habitaba en una de las habitaciones de su casa, por lo que necesitaba la ayuda de Bino para expulsarlo. Frente a la puerta de su habitación, Sasa había colocado un montón de papel de hechizo, pensando que eso podría resistir el poder oscuro de un yokai, pero Bino inmediatamente rompió el papel de hechizo diciendo que era inútil, y cuando Hanai estaba a punto de ayudar a Bino a verificar la situación de la habitación, Sasa de repente lo invitó a dar un paseo y conocer a su madre. La madre de Sasa dijo entonces que no creía en la existencia de yokais en ese lugar, y más aún que en realidad no creía que los yokais existieran en ningún lugar del mundo. Así, la madre de Sasa comienza a insultar a Hanai y a Bino por su trabajo, los llama charlatanes y les dice que necesitan un trabajo de verdad, y en medio de la conversación, de repente sienten un gran estruendo dentro de la casa, y en ese momento Hanai corre inmediatamente a la habitación donde estaba Bino para comprobar la situación, y tan pronto como llega a la habitación, a Bino le dice que el yokai ha escapado a otra habitación, por lo que tienen que registrar todas las habitaciones de la casa para intentar encontrarlo, y finalmente cuando logran encontrar al yokai, este toma la forma de un puercoespín, y pronto el yokai puercoespín comienza a atacarlos, lo que hace que toda la casa comience a temblar. Sin embargo, en ese momento Hanai comienza a hablar con el yokai para calmarlo, y después de una buena conversación, el yokai se dispuso a cruzar al inframundo, y así lograron completar la misión. Al día siguiente en la escuela, mientras Abino y Hanai estaban relajándose en la terraza, Senko apareció de repente para contarles que había ocurrido un problema en su santuario. Esta información los preocupó a ambos, ya que los santuarios normalmente solo eran atacados por yokais malvados, y por eso los dos salen corriendo para investigar la situación. Senko les revela que un yokai con forma de espantapájaros había aparecido de repente en medio del campo, y que este yokai había creado una especie de niebla en todo el campo. Pronto comienzan a intentar encontrar la ubicación del yokai por el campo, hasta que de repente los tres comienzan a sentir un olor muy desagradable que proviene del medio del campo. Entonces caminan hacia el olor para descubrir qué estaba pasando, y finalmente encuentran al yokai que estaban buscando. El nombre de este yokai era Nobou, y estaba atrapado en medio del barro, y sospechaba que alguien lo había dejado atrapado durante un incendio en medio del campo algún tiempo antes. Y aunque Nobou quería regresar al inframundo, Abino no podía abrirle el portal debido a la espesa niebla que había en el lugar. Mientras están allí, de repente Hanai comienza a recordar a Nobou, que solía ser amigo de aquel espantapájaros del campo, hasta que alguien incendió todo el campo y con ello el espantapájaros se quemó, y Nobou no pudo salvar a su amigo, y tras recuperar ese recuerdo,
Hanai se dio cuenta de que la persona que había atrapado a Nobuo en el campo había sido él mismo. Sospechaba que Nobuo había quedado muy traumatizado por su culpa, y en ese momento Hanai le dice a Nobuo que solo podrá liberarse después de deshacerse de la trampa que había creado en su mente. Entonces le revela toda la verdad a Nobuo, y a continuación Hanai y los demás se alejan del lugar para dejar que Nobuo se reconcilie consigo mismo, para que así pueda liberarse del trauma creado por su pasado. A continuación, después de que Nobuo encuentra la sombra de su mejor amigo, finalmente se despide de él y lo abraza. En ese momento, Nobuo se libera de la trampa que había creado en su mente y consigue escapar del campo. Después de que Nobuo consigue liberarse, Abino ya lo estaba esperando para enviarlo al inframundo, y pronto abre el portal para enviarlo allí. Unos días más tarde, un viejo yokai llamado Okina aparece para ver a Abino y a Hanai, y Okina les dice que un yokai llamado Tamori quería ir al inframundo. Sin embargo, Tamori había perdido la vista, por lo que Okina quería que Hanai le prestara su vista. Más precisamente quería que Hanai le prestara su vista durante 4 días para que ella pudiera ver el mundo por última vez. Así que al día siguiente Hanai y Abino fueron a ver a Tamori para conseguir prestarle el poder de la vista de Hanai. Y tras completar el proceso de transferencia de la vista, Tamori pronto comenzó a llorar de emoción por poder ver el mundo una vez más. Debido a esto, Abino le dio una semana libre a Hanai, hasta que su vista de yokai volviera a la normalidad. Hanai estaba entusiasmado con el trabajo y no quería parar, pero se vio obligado a obedecer las palabras de Abino, porque él no podría ayudarlo sin su visión. Un día después de prestarle su visión, Hanai vivió una vida cotidiana sin preocuparse por nada relacionado con los yokai. Ya no estaba acostumbrado a tener una vida normal. Los días pasaban, pero extrañamente, después de 5 días, su visión de los yokai aún no había vuelto, lo que molestó a Hanai, ya que sintió que Tamori podría haberlo engañado. Por eso al día siguiente, Abino fue al inframundo para encontrar a Ripu y le preguntó al legislador sobre los problemas que Hanai estaba enfrentando. Mientras ambos conversaban, Abino le dijo que estaba pensando en despedir a Hanai, ya que no podía ayudarlo sin tener la visión yokai. Al escuchar esto, Ripu le dijo que tuviera cuidado, ya que creía que la habilidad de Hanai volvería pronto. Sin embargo, Abino respondió que solo podía esperar por un corto periodo, ya que Hanai era su único ayudante y necesitaba ayuda. Ripu le pregunta entonces al chico cuál había sido la respuesta de Hanai cuando lo despidió, y en ese momento Abino dice que aún no había despedido a Hanai directamente, solo le había pedido que dejara de trabajar por un tiempo hasta que recuperara la visión, pero como ésta no regresaba, no sabía si podría seguir contando con Hanai, y en ese momento Ripu le informó a Abino que la familia de Hanai era especial, y que los miembros de su familia estaban destinados a poder ver yokais desde su nacimiento, por lo que le aconsejó a Abino que solo esperara, ya que creía que la habilidad de Hanai volvería. Pero mientras tanto vemos que Hanai comenzó a vivir su vida cotidiana y aparentemente se olvidó de los yokais o incluso del portal al inframundo. Hanai parecía estar disfrutando de su vida, incluso interactuaba con miembros de otros clubes, y también comenzó a explorar más su afición por fotografiar paisajes. Hasta que de repente esa tarde, Senko aparece de pronto delante de Hanai, y le pregunta si ha decidido dejar su trabajo de cazador de yokais. Hanai le responde que no ha dejado el trabajo, sino que Abino lo ha despedido, ya que no quería que su trabajo se viera perjudicado por alguien que ya no podía ver yokais. Y tras enterarse de la desaparición de la habilidad de Hanai para ver yokai, Senko le sugiere que vaya al templo para encontrarse con Yahiko, y le cuenta que ella pudo empezar a ver yokais después de que Yahiko le mordiera la mano y le dejara una marca negra, por lo que Senko sospecha que lo mismo podría ocurrirle a Hanai si le mordiera. Hanai está de acuerdo con esta idea, y se dirigen al templo, pero por desgracia incluso después de que Yahiko le mordiera, la visión de yokai de Hanai no regresó. Después de eso, la escena cambia y vemos que Abino sigue buscando una manera de ayudar a Hanai a recuperar sus habilidades. Empezó a pedir ayuda a todos los yokais que había salvado para encontrar la ubicación de Tamori, y tras buscar durante mucho tiempo, finalmente consigue encontrar la casa de Tamori. Después de que Abino le cuenta lo que le ha pasado a Hanai, Tamori dice que se siente muy culpable, porque no esperaba que Hanai perdiera su visión. Dice que si hubiera sabido las consecuencias, no habría aceptado la ayuda de Hanai. Pero ahora Abino tiene una nueva idea sobre cómo puede recuperar las habilidades de Hanai. Mientras tanto vemos que Hanai se olvida cada vez más de su vida como cazador de yokais. Sin embargo, en su corazón sentía que le faltaba algo, por lo que decidió ir a un antiguo templo en la montaña siguiendo el consejo de Yahiko. Y al llegar al antiguo templo, Hanai sintió de repente el enorme poder de los yokais, pero aún no podía verlos, hasta que de repente, Hanai vio el esqueleto de un animal flotando justo delante de él, y se quedó tan impactado que se desmayó. Misteriosamente, para su sorpresa,
Cuando despertó vio a todos los yokais que había salvado junto con Abino, incluido Abino, que también estaba allí y le explicó que la habilidad de Hanai para ver a los yokais había vuelto porque sus sentimientos hacia ellos eran muy fuertes. Realmente se preocupaba por ayudarlos, y por eso su habilidad había regresado. Ahora que Hanai había recuperado su habilidad, Abino lo invita a trabajar con él una vez más, y así termina el anime con una escena en la que vemos que Hanai se ha unido de nuevo al club de cazadores de yokai, para volver a trabajar con Abino. Y bueno, aquí terminamos nuestro resumen. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado no olvidéis dejar vuestro me gusta, ya que eso ayuda mucho al canal. Incluso si tienen algún anime del que quieran que haga un resumen, dejen el nombre en los comentarios, comenten lo que les gustaría ver aquí en el canal, y si han visto hasta aquí, comenten yokai abajo. Quien comente yokai sabré que es un fanático y que ha visto el vídeo hasta aquí. Daré un corazón a todos los comentarios. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Gracias por ser un otaku increíble. Y pronto volveremos con otro vídeo de anime. Gracias, adiós. Oye, sé que he dicho adiós, pero esperad, voy a hacer otro resumen para vosotros. Esta vez de un anime en el que el protagonista se vuelve superpoderoso después de recibir los poderes de un demonio de rango SS. Al principio de este anime conoceremos al protagonista llamado Touta, que es solo un chico normal de secundaria. Y hoy Touta y su grupo de amigos están planeando un ataque furtivo a su profesora llamada Yukihime. Touta y sus amigos hacían eso siempre, pero tampoco tuvieron éxito como de costumbre, porque la profesora tenía una barrera mágica que la protegía todo el tiempo. Es tan mala que tiene su propio ilimitado, y la razón por la que Touta quiere tomarla por sorpresa es, porque si logra golpear a Yukihime solo una vez, entonces él y sus amigos podrán ir a la capital y tomar el famoso ascensor orbital llamado Hellbent Pillar. Y como él y sus amigos no lograron tocar a Yukihime ni siquiera una vez, los amigos de Touta pretenden comprar algunos equipos mágicos para tener alguna oportunidad. El problema es que un simple arma mágica cuesta más de 100.000 yenes, y aunque vendieran sus casas, seguirían sin tener dinero para comprar una. Pero como ellos y Touta tienen tantas ganas de ir a la capital y llegar a la cima de la torre, no se rinden y siguen intentándolo, y Touta les avisa que tendrán que entrenar mucho, pero ese día Touta no va a entrenar con ellos, ya que el 2 de marzo se cumplen 2 años desde que los padres de Touta partieron hacia Isekai, y tras ese incidente, Touta también perdió misteriosamente todos sus recuerdos, pero por casualidad, el destino hizo que conociera a Yukihime, y su maestra lo acogió y ahora viven juntos desde entonces, y en su escuela Yukihime es su profesora, pero en su casa ella asume el papel de hermana mayor, y Touta también quiere aprender magia, pero Yukihime se niega, y sin tener mucha opción, él tiene que confiar solo en su esgrima para intentar derrotarla, y al día siguiente, el grupo de Touta vuelve a fracasar en su intento de derrotar a Yukihime. El equipo está empezando a desanimarse, pero entonces un profesor llamado Tachibana decide ayudarles, diciendo que quiere ayudarles a descubrir su verdadero potencial. El tipo fue muy majo, y les dio varitas mágicas para que las usaran, pero como Touta no tenía ninguna afinidad con la magia, el profesor decidió darle una pulsera y le pidió a Touta que se la entregara a Yukihime. Más tarde ese mismo día, pensó en cómo le entregaría la pulsera a Yukihime, hasta que de repente Yukihime simplemente aparece, dejando a Touta todo sonrojado, y entonces él le dice que esa pulsera es un regalo por haber cuidado de él durante los últimos 2 años, y avergonzado sale corriendo de la cama. Al día siguiente, cuando Yukihime salía de una tienda de conveniencia con una sonrisa en el rostro, los amigos de Touta usaron esa magia para tenderle una emboscada, y finalmente lograron inmovilizarla con éxito. En ese momento Tachibana aparece y felicita a los estudiantes, pero acto seguido los noquea a todos, y Tachibana revela entonces que en realidad es un cazarrecompensas, y que llevaba 6 meses esperando el momento adecuado para capturar a Yukihime, y ahora con la ayuda de esos niños tontos, estaba a punto de conseguirlo, así que ataca a Yukihime con espinas. Ella intenta protegerse con magia, pero sus poderes han sido sellados por el brazalete, ya que Tachibana realmente lo había pensado todo. Entonces Touta aparece allí para intentar detenerlo, pero antes de que pueda hacer nada más, Tachibana simplemente le corta uno de los brazos a Touta, y viendo que ahora Touta es totalmente inútil para él, Tachibana está a punto de enviarlo a un Sekai en ese momento, pero Yukihime encuentra la manera de proteger a Touta incluso en esas condiciones, y después de eso Yukihime le dice a Touta que ahora puede ir a la capital, y se alegra por el regalo que ha recibido de él y le da las gracias, y es triste porque dice esas palabras desde el fondo de su corazón. Estaba feliz de ver que Touta se preocupaba por ella, y resulta que esa conversación enfada a Tachibana,
por lo que corta a Yukihime en varios pedazos. Touta se enfurece al ver a su profesora sufriendo por su culpa, hasta que él mismo es el siguiente en ser empalado por Tachibana. Y Touta pensó que su vida estaba a punto de terminar, y que iba a morir, pero Yukihime le dice a Touta que se despierte y le explica que hace 2 años ya había convertido a Touta en un monstruo inmortal. Ahora, para liberar su poder dormido, debe beber su sangre, y para salvar a sus amigos y vengar a Yukihime, Touta hace exactamente eso y despierta sus poderes, y con su fuerza recién adquirida consigue derrotar a Tachibana de un solo golpe. Pero sus nuevos poderes exigen tanto a su cuerpo que acaba desmayándose. A continuación, Touta se despierta, y se sorprende de seguir vivo, y pensando que por fin ha llegado el momento de contar la verdad, Yukihime le explica que su verdadero nombre es Evangeline, y que es una vampiresa inmortal que lleva más de 700 años viva. En cuanto a los orígenes de Touta, no era cierto que sus padres hubieran perdido la vida en un accidente cualquiera. La verdad es que habían perdido la vida a manos de alguien, y su último deseo era que Yukihime salvara y cuidara de Touta. Incluso ahora, al descubrir que en realidad ya había perdido la vida, Touta está feliz porque al menos ahora es inmortal, pero Yukihime le advierte rápidamente que ser inmortal no es un regalo, sino una maldición, ya que ahora estará destinado a ver a todos sus seres queridos partir uno por uno, porque es free, hay vibraciones aquí. Y entonces a la mañana siguiente, Touta se despide de sus amigos, y parte hacia la capital. Ahora su viaje realmente comienza, y de camino a la capital, Touta termina haciendo una nueva amiga, una chica rubia que tiene casi la misma edad que él y se llama Kuromaru. Hablan un poco y Kuromaru le dice que viene de lo alto de la torre, que estaba allí porque buscaba a alguien, y no podía volver a casa hasta encontrar a esa persona. Y la verdad es que la familia de Kuromaru solo quiere encontrar la manera de expulsarla, y esa misión era solo una excusa para ello. De repente la chica se sorprende al ver que Touta no tiene reflejo. Iba a preguntarle sobre eso, pero la conversación se pospuso cuando Yukihime llegó con bebidas. Al ver a Yukihime, Kuromaru detecta inmediatamente que ella es su objetivo. Entonces desenvaina su espada y se prepara para luchar. Kuromaru explica entonces que es miembro del clan Fushigari, un clan de cazadores de criaturas inmortales, y recibió la tarea de acabar con Yukihime. Sin embargo, esto fue bastante complicado debido al hecho de que Yukihime es una vampiresa de alto nivel, y antes de que Kuromaru pudiera hacer nada, Yukihime le atravesó el cuerpo con una estaca. Touta reprende a Yukihime por haber acabado con su nueva amiga. Sin embargo, resulta que ella también es inmortal, y después de que ella despierta tras haber sido empalada, Kuromaru le aclara que si no consigue acabar con Yukihime, no será aceptada de vuelta en su clan. Y después de escuchar su triste historia, Yukihime entretiene a Kuromaru poniéndole una trampa, y entonces le propone el siguiente desafío. Si consigue vencer a Touta, Yukihime le dará la oportunidad de luchar contra ella, y Touta no quiere librar ninguna batalla sin sentido, así que también establece su propia condición. Quien gane esa pelea podrá pedirle cualquier cosa al perdedor. Y después de que Kuromaru acepta estas condiciones, comienzan a luchar. Touta comienza lanzando varios puñetazos a Kuromaru, sin embargo ella bloquea y desvía el mismo número de golpes. Básicamente, tienen el mismo nivel de lucha. Sin embargo, pensando que podría acabar con eso rápidamente, Kuromaru intenta cortarle la cabeza a Touta, y bueno, lo consigue, pero por desgracia Touta simplemente vuelve a colocar su cabeza en su sitio con total naturalidad, y lo hace muy feliz, con una gran sonrisa en la cara y con la mayor naturalidad del mundo. Después de eso, vuelve al segundo asalto y golpea a Kuromaru con tanta fuerza que destruye la acera, y tras esta demostración de fuerza bruta por parte del protagonista, acaba siendo el ganador. En cuanto a su petición anterior, lo único que Touta quiere es que Kuromaru sea su mejor amigo para siempre. Más tarde disfrutan de las aguas termales. Kuromaru piensa que ahora no puede vencer a Yukihime, porque está muy débil y además su familia no le quiere, así que le pide a Yukihime que sea su maestra, y Yukihime lo acepta de buen grado. Luego continúan su camino mientras Touta le pregunta a Yukihime por qué no encuentran a otros inmortales y forman un equipo. Kuromaru también termina aceptando esta idea. Al escuchar esa charla, Yukihime comienza a sonreír, porque la idea de Touta le resultaba muy familiar, ya que otra persona había dicho lo mismo antes. Pero antes de que pudiera decir el nombre de la persona que lo dijo, de repente una flota de coches se dirige hacia ellos y se detiene justo delante de los tres. Entonces una chica llamada Karen sale del coche y se arrodilla ante Yukihime, y comienza a darles la bienvenida. Bueno, se trata de una organización de inmortales que Yukihime formó hace 20 años, una organización llamada Yukiholder, y ahora los tres están siendo escoltados juntos hasta la sede de esta organización, que casualmente se encuentra muy cerca de la torre a la que Touta desea ir.
ir. Al llegar a la sede, Touta fue informado de que existen varios tipos de inmortales, y ellos juzgan los poderes de los inmortales según su organización en orden numérico. El nombre de este tipo con gafas es Macabre, y ocupa el número 6, y junto a ellos tenemos a un rubio peludo llamado Amiya que ocupa el número 10. Llevan muchos años en esta organización, y aunque Yuki Holder fue creada por Yukihime, ella dice que si Touta quiere participar en esta organización, tendrá que seguir el procedimiento estándar como todos los demás, y según las reglas, Touta y Kuromaru tienen que luchar contra uno de los números. Solo tienen que aprender un golpe y se permite cualquier tipo de ataque. Karin eligió rápidamente luchar contra Touta, y Macabre luchará contra Kuromaru. Touta pensó que sería fácil, pero su cara se encontró con el suelo muy rápidamente, y Karin y Macabre tienen habilidades de lucha increíbles. Llevan mucho tiempo en la organización, tal y como se había dicho, y tanto Kuromaru como Touta no consiguen siquiera golpearlos. Más tarde, estaban discutiendo cómo pasar esa prueba, hasta que una camarera que pasaba por delante de ellos tropieza de repente y se cae por llevar muchas maletas. La camarera se llama Shinobu, y después de ayudarla les dice que no es inmortal, es solo una humana normal, pero con un poco de suerte consiguió trabajar en ese lugar tan chulo. Y queriendo ayudar a su nueva amiga, Touta y Kuromaru empiezan a llevar algunas cajas al almacén. De repente Touta oye una voz que lo llama. Intrigado, Touta convence a Kuromaru de que vayan a ver qué pasa. Tras caminar un rato, llegan a un edificio y se encuentran con un tipo borracho y hablador. El nombre de este tipo tan borracho es Jinbe. También es miembro del club de Yukihime, y ocupa el segundo lugar, es decir, está justo detrás de Yukihime en cuanto a poder. Jinbei le dice a Touta que intente levantar la espada que hay allí. Si es capaz de levantarla será suya. Touta lo intenta con todas sus fuerzas, pero no consigue mover la espada. Entonces Jinbei comienza a contarle la historia de esa espada. Le dice que muchos lo han intentado, pero pocos han logrado moverla. Pero entonces de repente Touta vuelve a oír una voz, y esa voz le dice que gire el botón de la espada, y después de hacerlo consigue levantar la espada fácilmente. Y eso deja a Jinbei completamente sorprendido. Y Touta pronto comprende que no se trata de ningún truco sucio. En realidad la espada puede hablar con el portador que ella elija. Y bueno, como él es el protagonista de este anime, tenía que hablar con él, ¿no? Y esta espada es tan especial porque a diferencia de las demás, el portador puede modificar incluso el peso de la espada. Y cuando Jinbei modifica la espada hasta 1000 kilos y se la devuelve a Touta, lo hace parecer fácil, pero Touta ni siquiera puede sostener la espada y es arrastrado al suelo. El poder que tiene esta espada es inmenso, dice Jinbei, y entonces modifica aún más el peso de la espada. Con un solo golpe de espada, ambos comprenden su poder. Jinbei le dice entonces a Touta que quizá ahora no sea capaz de utilizar el 100% de ese poder, pero con entrenamiento y fuerza de voluntad, sin duda logrará dominarla. Y así Touta comienza su entrenamiento con Jinbei. Y después de 7 días de práctica, los dos finalmente deciden repetir la prueba. Ahora están más seguros de que pueden pasar. Primero llegó la revancha de Kuromaru y Macabe, y Cuatro Ojos elogia a Kuromaru por haber mejorado. Sin embargo, según él, sus movimientos siguen siendo fáciles de leer. Y después de pensarlo un poco, Kuromaru usa el brazo que acaba de ser cortado para golpear brutalmente a Macabe cuando él no lo esperaba. Y como resultado de esta estrategia de usar un brazo que ya no tenía, Kuromaru logra vencer a Macabe. Y es entonces cuando vemos que Macabe es en realidad inmortal gracias a sus vidas. Tranquilo, no te preocupes, te lo explicaré. Es como si presumiblemente perdiera la vida, eso solo le quitaría una de las vidas que tenía. Y en ese momento todavía le quedan 254 vidas. Así que es inmortal en función del número de vidas que tiene. Básicamente es Super Mario. Por su parte, Touta tiene ventaja sobre Karin y estaba a punto de lanzar su ataque cuando oye una petición de ayuda de Shinobu. Entonces interrumpe la pelea y corre rápidamente hacia su ubicación, y ve que ella estaba rodeada de monstruos. Touta estaba a punto de entrar corriendo y atacarlos, pero Karin lo impide antes de que haga algo estúpido. Entonces le dice a Touta que ella atraerá a los monstruos, mientras Touta rescata a Shinobu. Desgraciadamente, gracias a la estrategia de Karin, la situación sale según lo previsto, y después de salvar a Shinobu, Touta vuelve a lo que le interesa. Aumenta el peso de su espada en 500.000. Con eso acaba cayendo donde estaban Karin y los monstruos, y así consigue eliminar a todos los monstruos de una vez. El chico es simplemente un genio. Más tarde, Yukihime viene a explicar que debe haber un agujero en el sótano por donde surgieron esos monstruos. Sin embargo, también le recuerda a Touta que aún no ha superado la prueba, y que el día está a punto de terminar. Sin embargo, al darse cuenta de que Touta le ha rasgado la ropa con el ataque anterior, Karin se rinde y acepta que Touta la ha derrotado. Y después de eso, Touta es finalmente un miembro oficial de Yuki Holder. Él y Kuromaru ahora vivirán allí como miembros de la organización. Y al día siguiente, Yukihime les da su primera misión. En esta misión serán supervisados por Karin. Como no tienen mucho
mucha experiencia en estos procedimientos, son como unos genin. Su misión consistía básicamente en proteger a los niños de una iglesia en los barrios marginales de aquellos que la consideraban una espina clavada. Y eso es porque vista desde fuera, la ciudad es muy bonita, pero detrás de ella están las personas malvadas que lo controlan todo, y los barrios marginales pueden molestar un poco a algunas personas. Karin les dice entonces que el bandido debería estar justo debajo del acantilado. Entonces Touta, muy emocionado como buen protagonista, salta desde allí y aterriza sobre quien él suponía que era el bandido. Sin embargo, estaba completamente equivocado, porque un buen protagonista también hace eso. Golpeó a personas que también eran miembros de Yuki Holder. Después de eso, Karin duda de que Touta sea útil en esa misión. Entonces permite que él y Kuromaru hagan un pulso para decidir quién preparará la cena. Y definitivamente ese no es el día de Touta, porque incluso pierden el pulso. Sin embargo, hay algo positivo en ello, porque Touta es en realidad un gran cocinero. Y así todos en la iglesia, incluidos los hombres a los que Touta golpeó por error, también están de acuerdo con eso. Incluso Karin le dice que su comida es maravillosa. Y ahora quieren que se convierta en el Sanji del grupo y cocine todas las comidas. Más tarde, cuando no tiene nada más que hacer, Touta se entrena vigorosamente para alcanzar el rápido ritmo de la habilidad que Karin le enseñó, para así tener una oportunidad contra Kuromaru en el pulso. Y mientras practicaba, accidentalmente despierta a un tipo que estaba descansando allí. Y al ver los ridículos intentos de Touta por usar esa técnica, el tipo corre a darle un puñetazo a Touta por toda su estupidez. Luego se presenta como un artista marcial y dice que es un maestro en esa técnica. Le dice a Touta que el secreto está en los pies y no en la fuerza. Y este tipo dice que las piernas solo se pueden usar para caminar hacia los demás. Sin embargo, en realidad para él es mucho más que eso. El tipo es un especialista en piernas. Usa sus piernas para moverse una gran distancia sin emitir ningún ruido. Incluso para dar pasos rápidos en el aire. Y para hacer eso Touta debe ser fluido en el uso de las piernas. Entonces ahora hace todo con las piernas, incluso cocinar. Y después de practicar durante muchos días, Touta ahora puede básicamente usar el paso rápido, pero eso aún no es lo suficientemente rápido. Y si Touta quiere ser tan rápido como ese tipo, entonces necesita dominar el uso de las piernas como domina el uso de sus manos. Y con su voluntad, Touta intenta hacer todo con las piernas. Pero antes de que Touta pudiera dominar adecuadamente la técnica, de repente un grupo de personas quiere destruir las favelas, y pertenecen a los cazadores inmortales, al igual que Tachibana. Y Kaito, que fue quien le enseñó el Flash Step a Touta, en realidad también es uno de ellos. Entonces se transforma en un hombre lobo blanco, y los tres cazadores inmortales comienzan su caza. Y cuando comienza la patrulla, vemos que algunos miembros del Yuki Holder han sido golpeados por algunos títeres de los cazadores inmortales. Touta estaba ayudando a un niño llamado Ruki a separar la basura reciclable cuando vio que las favelas estaban siendo desmanteladas. Ahora los títeres están destruyendo todas las casas. Afortunadamente Kuromaru llegó a tiempo para salvar a Ruki, y entonces informó a Touta sobre la situación. Pretenden ponerse en contacto de alguna manera con la sede en busca de ayuda. Sin embargo, los cazadores inmortales llegaron. Kaito entonces echa un vistazo a Touta, y ahora sabe que en realidad es un inmortal. Básicamente estaba entrenando a su enemigo todo el tiempo, pero piensa que como solo es un niño, no le dará problemas, y Kaito no perdió tiempo en dejar a Touta fuera de combate. Le perforó agujeros por todo el cuerpo en forma de crucifijo antes de enviarlo por los aires. Al ver el poder abrumador de Kaito, Kuromaru rápidamente utiliza una técnica para crear fuegos artificiales con la esperanza de avisar a la sede. Intentó utilizar eso como una especie de señal, y con Touta inconsciente, Kuromaru tuvo que luchar contra un hombre lobo, un espadachín ciego llamado Nagumo. Y aunque las habilidades regenerativas y con la espada de Kuromaru son impresionantes, ella no tuvo ninguna oportunidad contra estos cazadores inmortales. Y antes de expulsar a Kuromaru, Kaito ahora pretende acabar con los dos, hasta que Ruki se planta ante los dos cazadores inmortales, y les ordena que se detengan. Los monstruos aplauden entonces la valentía de los chicos. Sin embargo, ellos solo estaban haciendo su trabajo, dicen. Y las favelas están ocupando tierras que no les pertenecen. Y los propietarios quieren recuperar lo que es suyo por derecho. Por eso los propietarios contrataron a estos cazadores inmortales para expulsar a la gente y demolerlo todo. Kaito estaba a punto de derribar a Ruki cuando Touta se despierta para defenderlo. Y ahora tiene guanteletes negros en las manos. Touta no estaba seguro de cómo había sucedido eso, pero ahora se sentía mucho más poderoso. Y ahora le devuelve toda la paliza que Kaito le había dado con un solo puñetazo al estilo Saitama, lo que lo hace volar hacia Nagumo. Sin embargo, por muy poderoso que sea ese golpe, solo consigue que Kaito se anime más, porque hacía mucho tiempo que nadie le daba un puñetazo o le hacía tanto daño. Y mientras Touta ahora hablaba con Kuromaru, Kaito intenta atacarlo por sorpresa, pero pronto vuelve a salir volando. Y después de lidiar con otro cazador inmortal, Karen finalmente llega para apoyar a Touta. Ella dice que mantendrá ocupado al espadachín ciego, mientras Touta se concentra en acabar con Kaito. Y después de un intercambio de palabras entre ellos, entre alumno y exprofesor, Touta y Kaito comienzan a golpearse.
Kaito pensaba que todavía tenía ventaja en velocidad. Sin embargo, ahora Tuta es mucho más rápido. Y aunque los movimientos de Tuta son definitivamente más rápidos, aún no son suficientes para derrotar a Kaito. Entonces utiliza su técnica secreta para parpadear aún más rápido que el sonido. Con esta técnica, Kaito empala su mano a través de Tuta, y luego le aplasta el corazón. Kaito creyó que ese golpe había acabado con su antiguo discípulo. Sin embargo, no fue así como sucedieron las cosas, porque de repente un par de alas negras comienzan a crecer en el cuerpo de Tuta, que ahora sin ninguna dificultad, le corta el brazo a Kaito. Y no solo eso, sino que Tuta también puede curar su corazón aplastado. Al ver esto, el espadachín ciego finalmente reconoce su poder. Sí, no sé cómo el espadachín ciego lo vio, pero lo vio, y entonces dice que se trata de una magia negra que guarda el secreto de la inmortalidad, y también otorga a su usuario un poder increíble. Sin embargo, como era de esperar de un poder tan grande como ese, también tenía un alto costo. Ese poder podía consumir el alma de su portador, y en ese momento tenemos una revelación increíble, porque solo se registraron 2 usuarios con ese poder. Una de esas personas era una bruja conocida como Dark Evangel, mientras que la segunda era el propio discípulo de la bruja, que era el mago más fuerte del mundo. Y ahora Tuta, el chico que dejó el instituto, era la tercera persona en poseer esa magia, lo que significa que es básicamente invencible. Y Tuta ahora con su poder abrumador, es como un demonio imparable. Cediendo a sus emociones negativas, casi elimina a Kaito. Sin embargo, en el último segundo, recupera la conciencia. Podría ganar fácilmente, pero no quiere luchar así. Entonces, tras una gran explosión, la magia negra desaparece y Tuta vuelve a la normalidad. Y ahí, para terminar la batalla, Kaito propone un pulso, y cree que va a vencer a Tuta. Sin embargo, gracias a su fuerza y voluntad inquebrantables, Tuta gana al final. Las favelas, sin embargo, están completamente destrozadas. Afortunadamente, Yukihime, usando su magia de hielo, apaga todos los incendios de la zona. Entonces se encuentra con el espadachín ciego al que no había visto en 20 años. Y después de charlar un rato, el espadachín ciego y Kaito se despiden de ellos. Más tarde Tuta le pregunta a Yukihime, ¿por qué tiene ese poder secreto? Yukihime le explica que, como Tuta fue creado a partir de ella, heredó ese poder de ella. Es decir, ella era propia de Archivangel. Pocos días después, un miembro de la organización llamado Sakurami, que tiene la habilidad de regresar al pasado, conoce a Tuta. Y bueno, en realidad esta Sakurami, a pesar de traer malas noticias, es una chica rubia con gafas muy mona. Y las malas noticias que trae son que, gracias a su poder, ha descubierto que Tuta va a ser secuestrado por Feity, un tipo de pelo blanco que actualmente es el mago más poderoso del mundo. Y lo ha descubierto gracias a su increíble habilidad para volver al pasado. Y pronto entendemos que, 80 años antes, Feity y el abuelo de Tuta, llamado Negi, trabajaron juntos para resolver un incidente en Marte y salvar el mundo. En aquella época, Feity era considerado un héroe. Sin embargo, tras la desaparición del abuelo de Tuta, la personalidad de Feity cambió por completo, y poco a poco, se convirtió en un enemigo de la humanidad. Y ahora viene una curiosidad rápida. Negi, de quien estoy hablando, el abuelo de Tuta, tiene su propio anime. Si alguien quiere que haga un resumen, que deje un comentario, porque el anime es muy bueno. El nombre del anime es Mahou Sensei Negima. Bueno, con la visión del futuro de Sakurami, ella lidera a Tuta, Amy, Karin y Kuromaru, en una emboscada, donde aparecerá Feity. Pero lo inesperado es que Feity traiga a los amigos de la aldea de Tuta como rehenes, y Karin acaba atacando a Feity por la espalda para rescatar a los amigos de Tuta. Tuta entonces, aumenta el peso de su espada 500.000 veces para romper la barrera defensiva de Feity, y después de un rato luchando, Sakurami teletransporta con éxito a Feity de vuelta a la sede de Yukihime. Y ahora Feity se enfrenta a Yukihime, y a 4 miembros de la organización Yuki Holder, a los que sabe que va a perder si lucha. Así que en lugar de eso, simplemente acepta su derrota, y para recompensar al equipo por sus esfuerzos, y a cambio de su liberación, responderá a cualquiera de sus preguntas. Entonces Tuta le pregunta a Feity si la muerte de sus padres fue obra suya. En ese momento, Feity admite que sí, que él le quitó la vida al padre de Tuta. Al conocer la verdad, Tuta se enfurece y se equipa con sus guanteletes. Quiere acabar con Feity inmediatamente. Sin embargo, de repente, aparece el espíritu de Negi, el abuelo de Tuta, y le dice que las palabras de Feity no son ciertas. Negi estaba a punto de contarle algo importante a Tuta cuando de repente, Yukihime ordena a Kuromaru que destruya la ilusión de Negi. Quizás Yukihime quiera contarle la verdad a Tuta ella misma. Y entonces al día siguiente, después de pasar por algunas travesuras, Yukihime se lo cuenta todo a Tuta. Hace unos 20 años, el abuelo de Tuta, Negi, derrotó a una bruja malvada para salvar el mundo. Esa bruja era conocida como Life Maker, o la maga del comienzo. Sin embargo, tras su derrota,
Tuta, su espíritu acabó poseyendo el cuerpo de Negi, y su determinación mantuvo a la bruja alejada durante los últimos 20 años. Y finalmente lo importante que Yukihime quiere decirle a Tuta, es que él no nació como una persona normal. La verdad es que Tuta fue creado a partir de los genes de Negi, lo que significa que Tuta es solo un clon mejorado de él. Y a la mañana siguiente, para animar a Tuta con la impactante noticia, los titulares de Yuki le dicen a Tuta que participe en un torneo de artes marciales en la Academia Mohara, y en el primer combate, Tuta se encuentra con un individuo camuflado muy fuerte, y después de recibir una paliza, vuelve a aparecer su abuelo Negi, y le dice que quiere llevarlo a la cima de la torre. En ese momento, Yukihime aparece para salvar a Tuta, y revela la verdadera identidad de Negi. La verdad es que el cuerpo actual de Negi está siendo controlado por la bruja Lifemaker. Entonces los subordinados de Lifemaker acuden en ayuda de su maestra, y el resto de los miembros de Yuki Holder también están presentes para apoyar a Tuta. Y entonces en ese momento, se produce una batalla entre los inmortales, y cuando el equipo estaba luchando contra el ataque psicológico de Lifemaker, una chica llamada Asuna aparece de repente para ayudarlos. Asuna revela que es la abuela de Tuta. Tuta fue creado, en realidad no solo a partir de los genes de Negi, sino también de los genes de ella. Asuna informa entonces al grupo que por encima de los subordinados de Lifemaker, también le informa a Tuta que su verdadero poder despertará en 37 segundos. Y ella es precisa en ese sentido, 37 segundos. Entonces ellos regresan a la realidad siguiendo lo que Asuna les dijo. Intentaron contener al enemigo hasta que Tuta despertara su poder. En ese momento, incluso Fate fue a ayudar al grupo de Tuta. Y después de una sincera conversación entre Yukihime, Fate, Tuta y el verdadero Negi, Tuta pudo finalmente despertar su verdadero poder después de la DR. Pero aún así todavía no puede derrotar a la bruja primordial, la tal Lifemaker. Y aunque logró asestarle algunos golpes, Tuta acabó siendo golpeado por la espalda por un enemigo, que lo hirió gravemente. Sin embargo, lo cierto es que sus esfuerzos no fueron en vano. El poder de Tuta se activa finalmente, y envía a Negi a otra dimensión. Allí, su abuelo se reencuentra por fin en paz con sus amigos y amantes, y cada uno de ellos despierta un poco de la memoria del pasado de Negi. En esencia, los recuerdos que Tuta vio antes eran recuerdos de todos. Es decir, Tuta fue creada a partir del trasplante de los genes de todos los más poderosos. Y entonces ellos ayudaron a Negi a recordar todo. Y así, con la ayuda de todos del pasado y del futuro, Lifemaker no pudo hacer nada más que aceptar la derrota. Y después de que todo se resuelve, Fate regresa a la cima de la torre. Y la organización Yuki Holder también volvió a sus operaciones normales. Más tarde, Tuta está muy seguro de sí mismo, y decide declararse a Yukihime. Sin embargo, su maestra lo rechaza porque en realidad, ella siempre ha estado enamorada de su bisabuelo. El chico fue rechazado por su bisabuelo, nunca había visto algo así en mi vida. Pero ella no pudo evitar sentirse conmovida por su confesión. Bueno, el final es un poco loco, ¿no? Pero creo que este anime es un buen shonen. Y con eso quiero decir que tiene poder, tiene transformación. Es un anime de peleas, pero es el tipo de anime que me encanta. Hay mucha gente a la que le gusta hacerse el intelectual viendo anime, ¿no? A mí me gusta el anime si es bueno, y ya está. No me importa que la historia sea superficial o lo que sea. Lo que importa es que la historia sea buena y tenga acción. En fin, comentad aquí si os ha gustado este resumen. Si les gustó el anime, dejen su like y suscríbanse al canal. Por cierto, dejen un comentario si quieren que también haga un resumen de la primera parte, ¿no? Del anime de su abuelo, el tal Mahou Sensei Negima. Pero bueno, ahora el tío Bruce se va por aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Suscríbete al canal, es gratis. Y a cambio te prometo que te presentaré muchos animes geniales. Nos vemos en el próximo vídeo hablando de los mejores animes, ¿vale? Gracias por ver el vídeo. Nos vemos.